Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Golden alcanza los 4 billones de reproducciones y Jungkook se convierte en el primer y único artista K-pop en lograrlo. ¡Felicitaciones, Jungkook! Who se mantiene en el número 1 de Spotify Global Diario por 12 días consecutivos. Y vuelve a ocupar el número 1 en la lista Big Top 40 de Reino Unido. Según predicciones, Jimin volvería a ocupar el número 1 del Billboard 200, por un estrecho margen. Debemos seguir reproduciendo Who, es la única manera de mantener a Jimin en el número 1 de los charts musicales. Diario Militar J-Coop. Desayunaron arroz, sopa picante de res con cebolleta, salteado de cerdo y col con salsa de ostras, ensalada de calamar desmenuzado, ensalada de bok choy y kimchi. Almorzaron arroz, spam con mayonesa, ensalada de maíz, rábanos fermentados en cubos y paleta de mango. Cenaron arroz, estofado de salchichas, tac en cubos, kimchi, dumplings en sopa y salsa de soja dulce. El tiempo en Yeoncheon. 26 grados Celsius, mayormente despejado. Con una máxima de 33 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 34 grados Celsius, despejado. Salió un artículo en el sitio oficial Naver, a propósito del programa de viajes. Se confirmó por innumerables veces que Jimin y Jungkook están juntos haciendo el servicio militar. El hecho de que ambos mostraron su química de amigos, que no paran de reír, estén actualmente sirviendo codo a codo en la 5ª división del ejército, hace que este documental sea aún más especial. Y sí, concuerdo, es mucho más especial sabiendo que ambos están juntos ahora haciendo el servicio militar y que en los últimos meses antes de alistarse también hayan decidido pasar juntos, dice mucho de su hermosa relación. ¿Sabías que? Lamentablemente la obsesión de las tecucas sigue sin límites. Ahora una de ellas escribió una nota en un medio amarillista de internet, diciendo que el papá de Jimin se cree el 8º miembro de BTS y ha sacado provecho de la fama de Jimin, abriendo el café y vendiendo productos relacionados a su hijo. Le recordamos a esa gente malintencionada, que el magnate, el papá de Jimin lo abrió antes que su hijo fuera famoso, era un local más pequeño pero después se cambió donde ahora es conocido. Los productos que tiene a la venta es relacionado directamente con su hijo, no como miembro de BTS, como el año de nacimiento, sus tatuajes, etc. Es su hijo y nada impide que no pueda hacerlo. Además que muchos productos son pedidos por las mismas fans de Jimin, mal por esa gente que le tiene envidia a Jimin y a su papá, por ser un hombre amable y cercano a la gente, además generoso, porque él y su hijo hacen donaciones a muchas fundaciones de su ciudad. Nadie critica a la hermana de Nam que recientemente abrió una cafetería con productos para la venta y también le piden autógrafos al igual que al papá de Jimin. El hermano de Jin tiene su restaurante y todos van y dicen, fui al restaurante del hermano de Jin. La hermana de Hobby es influencer y sus seguidores son en mayoría ARMYs, porque la siguen por ser la hermana de Hobby. Hay muchas K-pop que venden fanart, historias, y libros, tienen todo un negocio con los chicos sin ser nada de ellos. El papá de Jimin no se cree el 8º miembro, son ustedes taikukas que tienen una obsesión enfermiza con Jimin que quieren dañar no solo a él con sus palabras sino a las personas que lo aman. Pero nunca lo van a lograr, son un grupo enfermizo que jamás lograrán su cometido. Jimin sigue y seguirá brillando como uno de los mejores artistas de K-pop.
Con una familia que lo ama y por supuesto Jungkook que siempre lo va a elegir por encima de todos, porque lo ama, aunque a ustedes les duela. Jikukas, estemos preparadas, porque la ola de hate que se viene será abrumadora e intensa, pero lo mejor será bloquear, eliminar o silenciar a esas personas. Que nadie nos quite la felicidad de ver a Jimin y Jungkook juntos. Jimin y Jungkook son muy valientes porque sabían todo lo que provocaría el programa de viajes, pero continuaron adelante porque decidieron ser felices juntos y mostrarnos esa felicidad como un regalo a sus verdaderas fans que los amamos y apoyamos contra viento y marea. Ahora ya lo sabes. Como dije anteriormente, K-Media escribió sobre el programa de viajes de Jimin y Jungkook. Todos los que han salido, destacan la química de amigos, poniendo entre comillas, amigos, que son ruidosos juntos, una fuerte amistad, y risas interminables. Creo que eso describe muy bien su relación y el mundo sabe perfectamente lo que ambos son. En el metro de Japón, Sapporo se puede ver anuncios del programa de viajes, lo que se nos viene será inolvidable para todas nosotras. Hoy comenzó la cuenta regresiva para el programa de viajes y se lanzó un mini video, donde vimos hermosas imágenes de ambos. Finalmente los pudimos ver en su primera parada en Connecticut, el bar, H.I.G. Brewing, donde se ve que la pasaron bien. Y nuevamente se corrobora el testimonio de la persona que dio las alertas de que ellos estaban en Connecticut aquella vez. Aquí se sentaron y disfrutaron bebiendo cervezas, también compraron y las llevaron al camping. En la mayoría de los lugares que Jimin y Jungkook fueron o se hospedaron eran amigables con la comunidad LGTB. En el primer día juntos en New York, fueron al restaurante Antoya, amigable con la comunidad. Al igual que el bar en Connecticut, incluso ellos tienen esto en su página. Nos dedicamos a crear un espacio inclusivo y seguro para que todos los seres humanos disfruten independientemente de su raza, género, orientación sexual, afiliación religiosa o política. No se tolerará ningún tipo de discurso de odio. En el camping, donde se quedaron a dormir, también es amigable con la comunidad LGTB. Y el hotel en Sapporo también lo es. No sé si esto sea coincidencia, pero sabiendo que en los lugares por donde ellos pasarían se harían famosos, creo que deja de ser coincidencia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Algo nos querrá decir Jungkook con esto? Falta cada vez menos, y entiendo a la persona que tuvo el privilegio de ver primero el programa porque con este mini adelanto, quedé sumamente en las nubes con nuestra adorada pareja. Dime, ¿qué te pareció el video? Día 311. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.